Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro al margen. Mi nombre es Laura Trota, coordino el grupo Margen Psicoanalítico junto a Nicolás Giró, que hoy nos acompaña desde el chat. Y hoy invitamos a participar de la actividad a Liliana Colauti, que es una miembro de nuestro grupo de Margen Psicoanalítico, para que nos ayude con las preguntas y con las intervenciones. Y bueno, hoy tenemos una conversación con un querido amigo, un analista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que es Carlos Barredo. Bienvenido, un analista que fue impulsor del grupo interinstitucional de la CANENIPA. Y bueno, cuando nosotros convocamos a nuestros colegas y amigos para que puedan participar de estos encuentros, les preguntamos de qué quieren hablar, porque la idea es justamente generar un espacio en donde nos podamos encontrar y conversar de una forma coloquial acerca de algún tema de psicoanálisis. Y Cali nos dijo rápidamente el título del vivo por el que ustedes están hoy acá, que es de la Talking Cure a la conversación más interesante del mundo. Así que en estos días, en estas 2 últimas semanas, esta conversación se inició con Cali desde nuestro grupo, entre idas y vueltas de mensajes y Zoom, y tratar de ver que la conexión se pudiera dar y que todos pudiéramos estar acá conectados como ahora, que no es tan sencillo para nosotros. Comenzó esta conversación con Cali Barredo, y él nos acercó 2 textos de su autoría. Uno es El misterio del cuerpo hablante y el otro se llama Rayuela, la palabra porvenir, que nos permitieron a los miembros de Margen ir pensando preguntas y opiniones, intervenciones, que las vamos a ir comentando a lo largo de este vivo. Pero también los invitamos a todos los que están en el chat, mirándonos, que puedan hacer sus comentarios, preguntas, intervenciones, si bien no leyeron los textos, pero rápidamente se van a ir dando cuenta de qué se trata. Y entonces pensamos que para comenzar esta conversación, leer 2 citas de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Ahí va. Una es la siguiente. Todo es escritura, es decir, fábula. Pero ¿de qué nos sirve una verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas del mundo, los valores turas, la santidad una tura, la sociedad una tura, el amor puro tura, la belleza tura de turas. Y la otra cita, sí, dice la maga de Oliveira, vos sos más bien un Mondrian y yo un Vieira da Silva. Vos hasta ahora no te has salido de la realidad Mondrian. Tenés miedo, querés estar seguro, no sé de qué. Sos como un médico, no como un poeta. Y después de haber leído estas citas, te invitamos, Cali, te damos la bienvenida y nos gustaría que nos cuentes por qué elegiste este título para el vivo de hoy. Te escuchamos. Bueno, gracias María Laura, gracias a los miembros de Margen por permitir entrar en conversación con esto que he tratado de decir. 2 correcciones a tu lectura, que fue cuidadosa. Cuando hace la lista de las turas, dice el amor pura tura. Pura tura, sí. Como diciendo, pura invención, ¿no? Sí. Y después la conversación entre la maga y Oliveira
vieron que Mondrian es un pintor geométrico, ¿no? Tiene líneas y colores geométricos. Vieira da Silva es una mujer que era la pintora más importante de Portugal en esa época, es decir, a principios del siglo pasado, y que también es una pintora abstracta, pero no tan geométrica. Tiene como más manchas, digamos, ¿no? ¿no? Entonces la maga se diferencia por eso, como diciéndole, no soy tan geométrica, ¿no? No soy ciencia, no tengo bordes firmes, ¿no? Por eso le dice a Oliveira, vos tenés miedo, querés estar seguro, esa es la geometría, ¿no? No sé de qué, sos como un médico, no como un poeta, ¿no? Lo cual Oliveira también es un escritor. Bueno, eso es como para decir, sale del terreno de la ciencia médica y apunta hacia otro terreno, que es el de la poesía, el de la invención en el lenguaje, ¿no? El porqué del título es como dos menciones acerca de la cura por la palabra. Una es la original del psicoanálisis, ya sabemos, la autora es Ana O, la que bautiza el procedimiento que estaba llevando a cabo con Breuer como la talking cure. Utiliza una lengua que no es la suya, ¿no? Con todos los líos que la Ana O tiene respecto de eso. La talking cure es una cura por la palabra, pero es una cura hablando, porque talking es en la medida en que se habla, en el movimiento de hablar, hay algo que cura, ¿no? La otra, la conversación más interesante del mundo, es una mención que hace Meltzer en varios lugares de cómo él concibe el psicoanálisis, ¿no? Como una conversación interesante. ¿Conversación en qué términos? No es un diálogo. Tampoco lo que Freud va a establecer como el dispositivo analítico y que luego Lacan formula, le da fórmula de discurso analítico. Pero el intercambio analítico es la forma que cobra el diálogo en Occidente, uno podría decir, después de Freud. No es un diálogo común, es un intercambio sujeto a reglas estrictas, ¿no? Asociación libre, atención flotante, abstinencia. Entonces, la conversación más interesante del mundo es la que se consigue si uno se atiene a esas reglas, ¿no? Para eso habíamos utilizado varias veces que usamos esta misma descripción, una viñeta de Meltzer que tiene 5 renglones, se las voy a leer. Es en el medio de una entrevista muy extensa que le están haciendo, donde él da muestras de no sentirse cómodo con lo que el entrevistador, donde el entrevistador lo quiere incluir, ¿no? Entonces él hace una serie de consideraciones del lenguaje y demás, y en un momento el entrevistador dice, supongo que en términos de observación, lo difícil es observar lo que está vivo en la habitación. Meltzer responde, sí, es un campo de observación. Escuchar no es escuchar como una grabadora, es escuchar el lenguaje, escuchar la música, escuchar los usos especiales de las palabras que nos parecen indicar que hay una referencia simbólica, etc. Ven que esta es una serie de reflexiones sobre el lenguaje que Meltzer viene haciendo en esta misma página y que no es una referencia común entre los analistas kleinianos. Entonces,
dicho esto, le sale como para decir, ¿qué es lo que quiero decir? ¿De qué quiero hablar? Entonces dice, como una paciente mía que esta mañana aún la oigo, ¿no? ¿Tiene eso ahí? Dudaba sobre si usar una determinada palabra. Estaba como andando en puntas de pie. Estaba describiendo el frío que hace y la helada que parece haber tocado todo. Estaba a punto de decir escarcha, hoarfrost, pero no se decidía. Entonces, por supuesto, dice, salió un sueño que mostraba claramente que su madre la acusaba de ser una putita, little whore, ¿no? Whore, que es la primera parte de Hoarfrost, y que alude a una capa grisácea que cubre, whore es eso, grisáceo, canoso, no podría, es un uso, y whore como puta no se escribe de la misma manera, no es H-O-A-R, sino es W-H-O-R-E, pero se escuchan de la misma manera, son homonímicas, digamos, suenan de la misma forma. O sea que hace falta leer para acceder al inconsciente, ¿no? Eso en la homonimia suena igual, hace falta escritura para diferenciarlo. Pero en este breve fragmento, él dice varias cosas. Por un lado, quiere dar una idea de lo que hace, ¿no? ¿Cómo es? Dice que es escuchar, ¿no? Que es observar lo que le es dirigido por la paciente. Y lo que observa ahí, es decir, lo que él escucha, es que hay un término que está elidido, que la paciente no puede incluir. Él no se lo dice, ¿no? Observa que le está dando vueltas alrededor como andando en puntas de pie. Y en un momento en el que aparece el sueño es donde aparece el motivo por el cual no podía utilizar esa palabra, la paciente, ¿no? O sea que aquí el analista escucha el equívoco del lenguaje, puede incluirlo en la conversación, ¿no? Y lo que se incluye en la conversación es el motivo por el cual la paciente le andaba en puntas de pie alrededor, que tiene que ver con su erotización, aquello de lo que la madre la acusa, ¿no? Y aparece con eso la cuestión de la niña erotizada en la transferencia, dirigido al analista. Eso es lo que el analista escucha y lo que se ve llevado a tener que incluir en la conversación. Es eso lo que hace al intercambio analítico una conversación interesante. Es decir, la escucha del inconsciente y la posibilidad de hacerlo ingresar en la conversación, ¿no? Bueno, de Bueno, ahí la idea de dos formas de la misma forma, en realidad, que va pasando de Freud a otros autores, ¿no? Como para decir esto de que, bueno, analistas de distintas corrientes pueden escuchar el inconsciente. Cómo lo teoricen después es otra cosa, ¿no? efectivamente, bueno, hermoso el ejemplo de Meltzer que trajiste, ya empieza a hacer este vivo una conversación interesante también, ¿no? Además de esta conversación interesante que nos comenta Cali, que tiene que ver con la escucha del inconsciente en la escena analítica por distintos psicoanalistas de distintas líneas, ¿no? Del psicoanálisis, como puede ser Meltzer, Freud, Lacan, ¿no? Pero de alguna manera, aunque lo teoricen de una manera particular,
la escucha la pueden mostrar en sus escritos, en sus teorías. Vamos a ir con una pregunta que hizo Nicolás Giró, que se hizo presente con esta pregunta, hoy que no pudo estar en este vivo, y dice lo siguiente: en la expresión "la mano que nos toca es con la que debemos jugar", que es una expresión que está en uno de los escritos de Cali, ¿cómo pensás al fantasma y su relación con los límites del análisis? Bueno, junta muchas cosas, ¿no? Sí, pero Intento bueno, a ver, ¿qué responder podemos? lo más sintético que pueda. La mano que nos toca, vieron que en el escrito está puesto como aquello del deseo de los otros con que debemos jugar, ¿no? En tanto el deseo es el deseo del otro, eso nos condiciona a cuál es la mano que recibimos, ¿no? En el juego del deseo. Y solo con esa podemos jugar, en el sentido de que el gran otro no es anónimo, es ese que nos tocó en suerte, ¿no? Ese señor y esa señora que como papá y mamá nos tocaron en suerte. Su deseo es lo que nos condiciona, ¿no? Hemos sido hablados por ellos antes de nacer, ¿no? Y eso nos endilga un montón de lugares identificatorios con los cuales algo tenemos que hacer. Eso es el juego del deseo. Jugaba con eso de la mano que nos toca como aquella de la mano de los cuidados que nos tocaron, ¿no? Y lo que Freud describe y percibe claramente como el origen del fantasma de seducción. Es decir, es esa mano la que nos erotiza, ¿no? La que nos endilga zonas erógenas, erotiza el cuerpo. Es ese el origen del fantasma de seducción, o sea, el fantasma que da respuesta a la pregunta por el deseo, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene con el fantasma? En el sentido, bueno, la mano que nos toca es como el origen del fantasma de seducción, de aquello que nos incluye en el deseo, es decir, de aquello que nos otorga esa posibilidad de juego, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los límites del análisis? Bueno, es esto de eso que nos toca es aquello con lo que tenemos que jugar. No tenemos todas las cartas, ¿no? Es la manera que podemos incluirlos en el juego. No, no tenemos que todas las cartas, quiere decir, no podemos elegir todo. Estamos condicionados por las determinaciones inconscientes, ¿no? Eso es todo el lío de los debates con los discursos de género y el psicoanálisis, ¿no? No es que alegremente decido lo que quiero ser. Varón, mujer, heterosexual, homosexual, trans, lo que fuere, no. No es un ejercicio de libertad. Es algo que en el mejor de los casos puedo llegar a plantearme en tanto parto de las determinaciones inconscientes con las que cargo, ¿no? Que son los significantes del deseo del otro, más o Es menos. interesante lo que decís porque, bueno, es una discusión muy actual, ¿no? La discusión entre las Totalmente. posiciones del psicoanálisis y las posiciones que vienen, por ejemplo, de la sociología, ¿no? Que hablan de identidades, ¿no? Los derechos que tendría el sujeto, que no, el psicoanálisis no discute, ¿no? Las posiciones sociológicas o de los autores queer, en verdad, o sea, o discute, ¿no? El poder, digamos, entrecruzar discursos, ¿no? En donde habría un mismo objeto de estudio, que sería la sexualidad humana, pero
tratado desde discursos distintos, que si bien son discursos, son abiertos y que nos interpelan y nos hacen que nos preguntemos, son ámbitos diferentes de respuesta, ¿no? Por eso me parece interesante que agregaras esto respecto a las identidades sexuales, porque es un tema de mucha actualidad. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Liliana Colauti, que está en representación de los miembros de Margen, que va a ir comentando algunas preguntas que hicieron nuestros miembros. Les digo a los que nos están escuchando que quizás escuchan por primera vez, porque este vivo, como saben, no es que es privativo de la gente, sí, sino que puede haber alguien que esté escuchando, que le interese saber de qué se trata el psicoanálisis y por ahí escucha cosas que no se entienden bien. Les pedimos que pregunten, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de darle lugar a todas las inquietudes que nos permite el tiempo y que quizás aclararles que, bueno, puede ser que no entiendan todo, por supuesto, pero pueden preguntar. Así que, Liliana, adelante. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas noches a todos. En principio, agradecerles el espacio para poder representar a mis compañeros y mis compañeras de este grupo tan hermoso que es Margen, y por supuesto, bueno, a Laura, a Nicolás y a Cali Barredo. Así que bueno, arrancamos, si les parece, con la primera pregunta, que bueno, fue justamente formulada por mí, así que ahí empezamos con la primera. Entonces, en el caso de que pensemos al suicidio como un pasaje al acto, ¿cómo quedaría ubicado el sujeto en relación al goce con su propio cuerpo y con la relación con el otro? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta situación en particular? Claro, bueno, aquí también, como en la otra pregunta, se condensan toda una serie de nociones, ¿no? Lo del pasaje al acto, tal cual lo plantea Lacan, está como extraído del discurso psiquiátrico, ¿no? Y es una noción en relación a la teoría de la escena, ¿no? Es ahí donde aparece eso de la diferencia entre acting out, que sería una escena sobre la escena, o sea, que es algo que se sale de la deriva de la palabra, es decir, que se sale del plano asociativo y pasa a ser una escena, algo que se muestra sobre la escena. Mientras la escena se sostiene, el acting out es como un llamado al analista a que ocupe un lugar en el cual se reinstale el juego, el juego del análisis, ¿no? Que estaría como obstaculizado por eso, en tanto el analista no está en el lugar en el que puede escuchar aquello que se le dirige transferencialmente, y entonces el acting out es como un llamado, se le muestra algo para ver si ocupa su lugar, ¿no? Como si lo llamara a ocupar su lugar. Si eso no pasa, otra posibilidad es el pasaje al acto, pero ya no como una escena sobre la escena de la transferencia, sino como una salida de la escena, ¿no? Salida de la escena en el cual el sujeto, la escena es la escena del fantasma, o sea, de lo que se trata es de la relación entre el sujeto dividido, el sujeto del inconsciente, y el objeto como, ahí ya a esa altura, como el objeto de lo real, es decir, aquello que se sustrae, o que, sí, que no está representado en la imagen del semejante, que es la otra forma en la que aparece en la pequeña, ¿no? Cuando el sujeto no se sostiene sobre la escena, pasa a estar identificado con ese objeto, como si se aplastara ahí. Entonces, la diferencia que se sostiene en la fórmula del fantasma entre el sujeto y el objeto desaparece.
el sujeto queda fusionado con el objeto y cae de la escena. Por eso lo habitual del pasaje al acto es la salida por la ventana del melancólico, ¿no? El que se arroja el que se arroja con el objeto fusionado. Se da como un acto logrado eso, ¿no? Como diciendo, bueno, finalmente el sujeto pasa al acto. Pero pasa al acto en tanto salida de la escena, es decir, en tanto la escena del fantasma no puede sostenerse, ¿no? Por lo tanto, no hay más goce ahí, ¿no? Ni hay más deseo, hay ese aplastamiento. No sé si... Sí, cuando yo pensé en el tema del suicidio, lo pensé en esto que te decía antes, ¿no? En el goce en relación al propio cuerpo y al cuerpo de los otros, lo pensé en relación a la literatura, y en lo que la literatura universal llama a los escritores malditos, que son los escritores que se suicidan, malditos no porque son malditos, sino porque es como que estuvieran malditos, ¿no? Así son llamados por la literatura universal. Y bueno, tenemos muchos ejemplos acá en nuestro país, ¿no? Alfonsina Storni, bueno, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, bueno, hay Virginia muchos, ¿no? Woolf. Sí, exactamente, Virginia Woolf. Bueno, lo que yo lo pienso es como este acto, un acto sublimatorio, como es la escritura, ¿no? Como que toda la libido es como puesta fuera a través del acto sublimatorio y se sexualiza el cuerpo. Y tomando un poco el texto que vos nos mandaste, el texto donde citás a Cortázar, hay algo ahí muy interesante y que no pude dejar de asociar, que tiene, bueno, Cortázar dice, la verdad es invención, ¿no? Dijo Cortázar, y nombra la literatura, la escritura y todas las turas, como decía Laura al principio. A mí se me vino la asociación de otra tura, que es la sepultura, justamente con esto de los escritores que se suicidan, ¿no? Como una única salida, digamos, sin pensar que de alguna manera, no sé, lo pensé así, de alguna forma son insepultos, ¿no? Porque dejan, su obra trasciende, digamos, el cuerpo muere, pero la letra sigue viva, ¿no? La letra sigue, trasciende su obra, como una cuestión de ser insepultos en realidad, ¿no? No sé si está acá. Sí. Sí, no sé si insepultos, porque bueno, alguna forma de sepultura han recibido. La obra permanece, La obra permanece, claro, a eso me ¿no? referí. En ese sentido los trasciende, por así decir, ¿no? Claro. Un poco son iguales por el hecho de haberse suicidado, en el sentido del suicidio también es un acto singular, ¿no? Puede aparecer como impulsivo, eso, ¿no? Yo recuerdo un chico que se había suicidado que estaba estudiando ingeniería o algo así y estaba leyendo algo acerca de las ventanas, enfrente de una ventana. Y bueno, se ve que sintió ventana como un mandato y salió, ¿no? Tiene como la cosa de la irrupción de algo del orden de la melancolía psicótica, digamos así. Claro. Otras cosas, qué sé yo, es otros autores que lo decidieron de cierta manera, ¿no? No era algo como que se les impuso, sino como una forma que decidieron dar a su salida de la escena, ¿no? Hace poquito recibimos un texto de Néstor Néstor Brownstein. Brownstein, ¿no? Donde anunciaba
en cierta forma, que se iba a suicidar, como lo hizo y demás. También aparecen otros ejemplos, que ahora son más comunes, como de muerte asistida, es decir, donde alguien decide cómo terminar, ¿no? No sé si se acuerdan una película que se llamaba, que fue como la continuación de la invasión, no, la invasión del Imperio Americano, era, bueno, no me acuerdo. Una película canadiense de hace muchos años que era acerca del Imperio Americano, como si fuera el final del Imperio Romano, una cosa así. Y la continuación se llamaba Las Invasiones Bárbaras. Y ahí aparecía alguno de estos personajes de 20 años antes que decidía, porque tenía una enfermedad terminal, reunir a los suyos, no sé qué, una cosa, y después de eso alguien le ponía un goteo y salía de la escena, ¿no? Como una manera de ponerle punto final a un recorrido, ¿no? Por eso, los suicidios tienen mucho de la terminación de cada sujeto, de cada personaje, no es algo que pueda como universalizarse como situación. Es el caso por caso, como siempre decimos, y además justamente los escritores que en la época que mencionabas, Liliana, era bastante usual que los escritores terminaran su vida con un suicidio, hubo varios, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, si había algo de esa subcultura, ¿no? Que por ahí valorizaba el tema de terminar la vida, de decidir cómo terminar la vida, ¿no? Entonces, en ese caso, no sería un pasaje al acto, justamente, ¿no? Claro. Es algo de otro orden, es una decisión. Y quedan las cartas siempre, ¿no? Quedan las cartas, la letra, por eso decía esto de la trascendencia de su obra también, ¿no? Sí. Seguimos con las preguntas porque tenemos varias y me parece que es importante que las leamos todas. Seguimos con la pregunta una pregunta de Sergio Aprea, sí, que dice: de la mano que nos tocó, somos unas pocas cartas, letters, de una partida anterior. También podemos afirmar que con la letra, la combinatoria de jugadas posibles son limitadas. Ahora bien, ¿cuánto de ese determinismo inicial puede deshacerse el ser hablante? Claro. Sí, esta es interesante y como es más acotada, por ahí es más fácil ordenarse para responder. Está bien percibido esto de que la mano que nos toca no son todas las cartas, ¿no? Es una determinada jugada posible o una serie de jugadas posibles. Eso nos condiciona, ¿no? Y son cartas de una partida anterior, es decir, de el deseo de los otros, de aquellos por los que llegamos al mundo. Por el deseo de los otros llegamos al mundo, sea cual fuere. Es más, no lo saben tampoco, ¿no? Es decir, no era que estaban apuntándonos a nosotros, estaban apuntando a algo que desconocían y aparecimos nosotros en ese lugar. Entonces, con la letra, ¿no? La combinatoria de jugadas posibles son limitadas, efectivamente, ¿no? Los significantes que nos tocan en el deseo del otro son algunos, ¿no? Es con esos con los que nos toca jugar. Algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Por eso cuando dice, ¿cuánto de ese determinismo inicial puede deshacer el ser hablante? Todo el transcurrir de la cura es el trabajo para poner en cuestión esos significantes que nos marcan, ¿no? Es como una suerte de trabajo de desidentificación de eso que nos cayó encima, ¿no? Y cómo ponerlo en juego.
no asumirlo como propio, como resignación de la letra del destino, ¿no? Sino justamente hacerlo entrar en el juego, hacerlo entrar en conversación y poder hacer de eso juego, otras jugadas, ¿no? Eso implica, por eso es interesante esto, un margen de libertad para el ser hablante, ¿no? Por eso decía eso de no hay identidad en los hablantes, por lo menos para el psicoanálisis, ¿no? Porque identidad sería que hay algo que nos dice efectivamente que somos. Justamente en tanto el otro está castrado, está barrado, hay un significante que le falta, no puede decirnos quiénes somos. O sea, no hay identidad. A raíz de eso tenemos identificaciones con los significantes del otro, que intentarán fijar imaginariamente una versión. Pero bueno, es eso lo que puede ser puesto en cuestión y a lo que el trabajo del análisis apunta, ¿no? A poner en juego, poner en movimiento esa libertad posible. ¿No? Subraya Sergio Abré acá que dice justamente el margen de libertad para el ser hablante. Es ese, claro, Claro. ¿no? No es yo elijo que tengo algo que hacer con eso que me determina. Bueno. Bien. Seguimos bueno, muchas con la gracias. pregunta de Patricia Marconi. Seguimos. El arcángel San Gabriel se le presentó a la joven virgen judía y al pronunciar nada es imposible para el Altísimo, ahí María consciente solo por creer, no lo comprende. El mensaje rompe con lo natural, el verbo se hace carne. Este es el dogma. No hay pregunta, hay aceptación. Se sostiene el misterio, no está en juego el saber. ¿Se podría pensar que no se busca nombrar algo del goce de los cuerpos, mientras que el psicoanalista con las derivas de la palabra sí apunta a transformar la relación del sujeto con el lenguaje? Entonces, ¿se podría pensar que en el juego de la escritura y lectura el misterio se revela? Puedo empezar por el final, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Sí. El misterio no se revela, ¿no? ujú, Al entrar en juego persiste como misterio. Parte de la ética del análisis es preservar ese misterio, ¿no? Por eso es de que no hay una última palabra, ¿no? No es que, como dice aquí, el juego de la escritura y lectura me va a decir una verdad última acerca de quién soy, ¿no? Eso es lo que no sucede. Ahora, cuando María recibe el anuncio, ¿no? De lo que se trata es que no comprende. Y no comprende porque, en cierta forma, es como que está avivada, digamos. Es una virgen de 17 años, pero sabe que para concebir hace falta conocer un hombre. Si ella no ha conocido, ¿cómo va a concebir? Entonces, con lo que se encuentra no es con la concepción natural, sino con algo del orden de lo sobrenatural, ¿no? Es decir, que no va a concebir. La cuestión de la concepción para los hablantes no es como la concepción de los animales, ¿no? Que copulan y procrean. Para los hablantes hay otras cuestiones en juego, ¿no? Por lo tanto, la concepción de los hablantes es algo del orden de lo sobrenatural, o por lo menos es una concepción distinta de la pensada en términos de la naturaleza. Y efectivamente, consciente en lo que no entiende, ¿no? En cierta forma es como si se acomodara a un análisis, ¿no?
acepta involucrarse en algo que va a dar un resultado, un producto, pero que no tiene la menor idea de cómo, ¿no? Ahí uno se encuentra con la cuestión de la creencia. Es decir, no se trata de ver, saber, se trata de creer, ¿no? Es en el momento en que acepta eso que se concibe, ¿no? Es solo con su consentimiento se concibe, ¿no? Por eso lo que se le envía es un mensaje, es un aviso de que ella podría concebir. No entiende, pero acepta, ¿no? Ese es el dogma, sí, es el misterio, ¿no? Por eso la anunciación es un misterio, y el misterio es cómo se genera un cuerpo hablante, ¿no? Es cierto también esto de que el psicoanálisis, con las derivas de la palabra, apunta a transformar la relación del sujeto con el lenguaje, sí, ¿no? No sé si no es que no esté en juego el saber, María. Está en juego el saber, porque ella dice que hay algo que no sabe y demás, lo resuelve por el lado de cree en eso, ¿no? En que no hay imposibilidad para los designios del Altísimo, ¿no? Es decir, para el verbo, para la palabra del otro. Bien, voy a aclararles algo a los que nos están escuchando, que me están pidiendo para entrar al vivo, que lamentablemente no le podemos dar entrada a todos, porque si no habría muchas imágenes, pero sí los invitamos a que sigan comentando en el chat, que esta es la manera que tenemos para participar todos de esta conversación. Igualmente, muchas gracias a los que están queriendo entrar, y bueno, los invitamos a comentar en el chat. Ahora tenemos una pregunta de Jacqueline Rey, ¿no? Liliana. Así es, sí. Bueno, Jackie Rain nos pregunta, ¿podría desarrollar un poco más? Un poco esto se habló al principio de la charla, Sí. ¿no? Pero está bueno esto que... ¿podría desarrollar un poco más sobre el concepto del equívoco, el cual hace referencia al texto? Sí, bueno, el equívoco es la verdad del inconsciente, ¿no? La verdad del inconsciente es siempre a medias. Y que sea a medias quiere decir que se presenta como un significante equívoco. De ahí que ningún significante se significa a sí mismo. Solo puede articularse con otros, ¿no? El equívoco es un poco como la base de la interpretación, ¿no? Es aquello que apuntamos a escuchar, ¿no? El equívoco es lo que aparecía en el ejemplo de Meltzer, entre la escarcha y la puta, que no sabemos de qué se está hablando y que hay que poner en juego justamente ese equívoco, pero el equívoco es, qué sé yo, como cuando se dice la historia del psicoanálisis, ¿no? Como todas esas frases, como el deseo del otro, va para dos lados, ¿no? ¿Es que se desea al otro o es que el deseo es del otro, ¿no? Lo mismo cuando se dice la historia del psicoanálisis. Es que se puede historizar los descubrimientos analíticos, el devenir de los textos y demás, o que hay una historia del psicoanálisis que no es la ciencia histórica, ¿no? La historia del psicoanálisis es lo que en una cura se va produciendo
como historia de un sujeto, ¿no? Condensaciones de escenas que aparecen, que desaparecen, qué sé yo. Esa es como la historia. Como para decir que el equívoco es aquello que está en juego en el lenguaje, en tanto no se puede decir todo. Entonces se dice a medias. Las verdades aparecen como a medias, ¿no? Y es eso lo que el analista debería escuchar, ¿no? Como para poder incluirlo en la conversación. No sé Excelente. si... ¿sí? Hay Sí. un comentario que hace Silvina Rosario, otro miembro de Margen, que dice lo siguiente: me gustaría compartir algunos párrafos del poema de Ítaca, ya que lo trajiste a Ulises en el texto del misterio del cuerpo hablante, que creo está muy en sintonía con nuestro quehacer respecto de la Talking Cure, a diferencia de otras psicoterapias más enfocadas a resultados. Ahí va una parte del poema. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Mm. No sé si Sí, querés, Cali, hacer una referencia a esto de tu texto. en el texto es breve lo alusivo, ¿no? Porque yo digo esto de, a ver, sorpresivamente, ¿no? O quizás no tanto, si se recuerda a Ulises, esa aventura, esa gesta de work in progress, culmina en un retorno al país natal, al suelo materno de donde partimos, ¿no? Por eso, si el, el análisis, como parece que dijimos antes eso, es algo que no concluye en ningún fin preestablecido, no tiene una palabra final, no hay una conclusión última, ¿no? Por eso es interesante la asociación que hicieron con el poema de Cavafis, porque es un poema como que apunta a resaltar que de lo que se trata es del viaje, no de la llegada, ¿no? En el análisis se trata un poco de eso, de que se genere un recorrido. Al final, la conclusión, en todo caso, podrá ser si habrá habido o no análisis en ese recorrido visto desde el final, ¿no? Pero no es porque se arriba a eso de que se solucionó un misterio, ¿no? Uno entra al análisis dividido como sujeto, ¿no? Dividido del síntoma, no sabe de eso, hace todo un recorrido y sale dividido, no es que sale unificado, ¿no? Ahora, en ese viaje va a estar advertido de su división, ¿no? Está como advertido de que es un hablante
Es decir, está dividido por el decir inconsciente, que siempre se le va a escapar, ¿no? Siempre hay una diferencia entre lo dicho y el decir, ¿no? Por eso, en ese sentido, el análisis es ese recorrido, y a lo que se vuelve a la tierra natal. Este es el relato madre, uno podría decir, de Occidente, ¿no? El volver, y volver es como en Julio Lepera también, ¿no? Siempre hay un volver, es eso de, por ahí no importa tanto a dónde ir, pero hay que saber dónde volver, ¿no? Se vuelve al seno materno, es decir, a las determinaciones de la lengua materna de las que partimos, más o menos, ¿no? Es lindísimo el poema por eso mismo. Sí, ¿no? lindísimo. Sí, hermoso. Vamos a... Sí. La pregunta que sigue me parece que está contestada de Teresita Benítez. Yo seguía con las últimas dos porque ya estamos muy sobre el tiempo. ¿Querés leer la de Bien. Patricia Di Pino? Bien, perfecto. Pregunta Patricia, entonces, en el escrito que menciona de Didi Huberman sobre la Anunciación, y dice, en ese momento de consentir que la concepción se produce. ¿Podríamos decir aquí que estamos hablando de que al consentir hace una asunción de su castración, y de ahí, donde la encarnación del verbo se hace cuerpo, ahí es donde se vuelve mortal el parlet? ¿Cómo acontece en el análisis? Algo de esto hablamos, es cierto que es en el momento de consentir que la concepción se produce, es decir, por dar su acuerdo con concebir sin entender qué es lo que está concibiendo, sin entender en qué se involucra, ¿no? Que es interesante ver como versiones de acceso a la maternidad, un poco más matizadas, ¿está bien? Es el discurso religioso, pero un poco más matizadas que ciertas versiones psicologizadas de las que tenemos, que es como si supiéramos todo del acceso a la maternidad, o como si fuese algo natural. En realidad, cualquiera sabe que no tiene la menor idea de en qué se involucra, ¿no? Incluso cuando se habla del deseo de la madre, no es lo que quiere la señora, es que es deseante, es decir, Claro. está marcada por la castración, por lo tanto, no sabe lo que desea, ¿no? Como no se sabe lo que es el deseo en el sueño, es Claro. algo abierto a interpretación. Entonces, cuando Patricia pregunta cómo acontece en el análisis, y en realidad acontece cada vez que se confronta el sujeto con su castración, ¿no? Para María también, no sabe en qué se involucra, ¿no? Hay un saber del que carece, esa es su castración. Le atribuirá en todo caso a que el otro sabe, ¿no? Pero sí, es cada vez que en el análisis se produce ese corte con el origen, algo así decía Carlos Vaz, la vez pasada, ¿no? Cuando hay un corte con el origen que nos separa de eso, ¿no? Esa es la castración. Y es la forma en la que también aparece la cuestión de la muerte, ¿no? Porque la muerte en el análisis es la castración. Es el hecho de que nunca nos vamos a unificar, ¿no? Por ser hablantes, en ese mismo momento, somos mortales, porque es como que el Eterno, al encarnar y nacer de mujer, ya está puesto, ¿no? Ya no es el padre, es el hijo. O sea, ya hay una secuencia, ¿no? Y no va a ser eterno. Toda una serie de reflexiones acerca de la anunciación, que es el momento en el cual lo que no tiene figura, cobra figura.
es la imagen del Hijo, ¿no? Ujú. Lo infigurable se hace figura, lo eterno deviene finito, porque nació, va a morir, ¿no? Entonces, la castración es cada vez que nos confrontamos con ese límite, cada vez que se lleva al sujeto a confrontarse con ese límite. Es en cada corte en el cual se interrumpe un sentido fijado que aparece el misterio, ¿no? Bueno, Bien, excelente. Vamos a buenísimo. terminar con la pregunta de Andrea Cotignola. Quedaron algunas cosas que quedaron para otro vivo quizás, que me parece que es interesante porque se refiere al fin de análisis. ¿La tenés, Liliana, para leer? Sí, Está al sí, final. sí. El poder creador de la palabra, que determina al sujeto aún antes del encuentro entre dos cuerpos, y que luego en ese campo de juegos, enmarcado en un amor transferencial, recobra y potencia su poder para acotar algo de ese goce misterioso que desborda al sujeto. ¿Cómo podría pensarse en un supuesto fin de análisis? Muy interesante esta pregunta, ¿no? A ver, sí, creo que la tengo acá. Era la última. Sí, poder que tenga determina al sujeto aún antes del encuentro. Puede ser que no la tengas en el Word No, no, la ahí. estoy leyendo. Si Bueno, no podíamos perdón volver a leerla, sí. si no te la No, no, la leemos estoy otra vez. leyendo. Estoy tratando de ordenarme a ver cómo podría responder a eso. El poder creador de la palabra que determina el sujeto, aún antes del encuentro de los cuerpos, sí, en el sentido de el sujeto está presente aún antes de su nacimiento, es decir, aún antes de ver la luz, en el deseo de los padres, ¿no? En lo que los padres desean, sabe Dios qué es, ¿no? Pero es eso lo que hace que se produzca el nacimiento. O sea que el sujeto está determinado en el deseo de los otros, es decir, en el decir de los otros antes de nacer. Ya está condicionado, ¿no? Ahí se está armando la mano que le tocó, o la mano que le va a tapar. Claro. Luego en ese campo de juegos, enmarcado en un amor transferencial, supongo que el campo de juego donde es el campo de juego de la transferencia, donde esas cartas se van a ir desplegando, ¿no? Recobra potencia y poder para acotar algo de ese goce misterioso. ¿Cómo podría fijarse pensar en su supuesto fin? Y en realidad el fin supuesto del análisis es un acotamiento del goce, en el sentido de que no es un goce todo, es un goce castrado, ¿no? Por eso la castración es la roca, es algo con lo que el sujeto choca, digamos así, al final del análisis, su límite, ¿no? Si se quiere utilizar lo del Ulises, ahí cuando dice entre Escila y Caribdis, ¿no? Escila es la roca, choca con eso, ¿no? Caribdis es como el remolino que lo traga, vendría a ser, si Escila es la roca fálica de la castración, Caribdis es el remolino del otro goce, vendría a ser, como del goce femenino, algo que lo traga, digamos así, y que no tiene que ver con el otro forma de goce. Pero sí, como salida del análisis, en el mejor de los casos,
un goce se acota en el sentido de, es eso que dice, el sujeto se identifica con su síntoma, es decir, que se identifica con algo del orden del síntoma ya es toda una propuesta, ¿no? Es lo que aparece como distónico, que no se sabe qué es, que es un goce misterioso, que ahí se satisface, ¿no? Pero no se puede salir de eso, ¿no? Ese es el goce posible. Entonces, que quede acotado a eso ya es una forma de salida, ¿no? Un resultado del recorrido. Bueno, hemos tenido una conversación muy interesante en este vivo con Cali Barredo. Te agradecemos muchísimo tus aportes y toda la conversación que fuimos teniendo en estas semanas para llegar hasta acá. A todos los que nos están viendo, les agradecemos muchísimo la conexión y les comentamos que este vivo queda aquí en Facebook, lo pueden volver a ver, quizás algunos se conectaron más tarde si quieren verlo completo. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Margen Psicoanalítico, y los esperamos para el próximo vivo, el 4 de noviembre, con Osvaldo Canosa, que va a ser un vivo sobre psicoanálisis y literatura. Así que muchísimas gracias Liliana también, gracias Cali. No, por No sé favor, si gracias quieren a decir ustedes. algo más. No, simplemente No, agradecerle a Cali, muy interesante y muy enriquecedor, muy, muy aclaratorio. Muchas gracias. no, yo también quiero agradecerles por la oportunidad, por poder contar qué es lo que pienso que es el análisis, qué es lo que pienso que es esa conversación interesante, y por la paciencia que han tenido, ¿no? No, por supuesto, Al muchísimas gracias a contrario. vos. Bueno, todos los comentarios son muy lindos en el chat de Facebook, que después, Cali, si querés, vas a poder volver a leer cuando terminemos y puedas volver a la página de Margen y ahí los vas a encontrar, agradecimientos y todas cosas lindas que te dicen. Bueno, gracias a todos y nos vemos el 4 de noviembre. Salud. Chao, buenas noches. Hasta Chao, luego. gracias.